Todo América del Sur es una placa que se desplaza hacia el océano Pacífico y a su vez la placa oceánica del Pacífico avanza hacia el este. Chocan las dos, se colisionan, junta energía, la libera a través de una ruptura, vuelve a juntar energía y bueno, cada cientos de años se produce un gran terremoto. Un terremoto es el resultado de la colisión de dos placas. Cuando tenemos, por ejemplo, la placa sudamericana que colisiona con la placa pacífica, eso produce toda una serie de fricciones. Esas fricciones se transmiten a la corteza se rompe y cuando se rompe libera energía y eso es lo que es un terremoto. Mendoza se encuentra sobre más de 10 fallas geológicas activas, lo que la hace muy propensa a la actividad sísmica. Entre las más importantes está la falla de la Cal, ubicada junto a la ruta hacia Villavicencio, que se extiende unos 30 kilómetros desde el Cerro La Cal en Las Heras hasta la ciudad de Mendoza. También la falla de Barrancas, en Maipú, que corre del río Mendoza hasta el dique El Carrizal y fue el epicentro del terremoto en 1985. Estas fallas no siempre generan grandes terremotos, producen movimientos imperceptibles, registrados solo por instrumentos. Además, los sismos de gran magnitud tienen una recurrencia larga, de más de 150 a 200 años. El estudio de estas fallas es clave para prevenir daños, salvar vidas y también para excluir estrategias de contingencia en la planificación territorial frente al riesgo de la ruptura superficial. Entre los terremotos antiguos y destructivos tenemos el que ocurrió el 20 de marzo de 1861, fue uno de los terremotos más destructivos de la historia argentina, ya que destruyó la ciudad y causó entre 4.000 y 6.000 muertos. También está el terremoto del 12 de agosto de 1903, causando 7 muertos y daños en la Gran Mendoza, especialmente en las Heras. El terremoto de 1917 registrado el 27 de julio, dejando 2 víctimas fatales, causando daños nuevamente en la Gran Mendoza, incluyendo Las Heras, el norte de la ciudad capital. El terremoto 1920, que dejó alrededor de 200 víctimas en la población noreste de la capital, como Arauco, La Valle y el Central. Al atardecer del 20 de marzo de 1861, se escuchó un gran estruendo. En ese instante hubo un movimiento contractivo de la tierra. La ciudad entera osciló y casi todas las construcciones se desplomaron. Había sucedido una de las peores tragedias de la historia de Mendoza. Un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter. Este terremoto fue muy fuerte, muy importante, destruyó la casi totalidad de los edificios, arruinó la casi totalidad de los edificios y el incendio que vino después terminó de destruir los edificios. Las pérdidas de vida fueron muy altas. Porcentualmente fue el terremoto más destructivo que afectó a una ciudad argentina. Murió la tercera parte de la población, 6.000 personas sobre casi 18.000 que vivían en la ciudad. Costó mucho que la ciudad se recuperara en lo edilicio, en lo social, en lo económico. Demoró bastante la reconstrucción y fueron variando los proyectos en torno a dónde construir la ciudad. Solamente fue posible desplazarla hacia el oeste, hacia lo que hoy ya nos encontramos, y acá se puede ver hacia atrás el centro cívico y lo que era el núcleo de la hacienda de San Nicolás, que era una hacienda estatal, de la cual el Estado disponía, y allí se trazó la ciudad nueva, que es la que está en torno de la Plaza Independencia. Debido a lo anteriormente explicado sobre cómo y por qué suceden los sismos, han ocurrido en este lapso de tiempo movimientos de la Tierra, como el sismo del 27 de abril de 2025, un sismo de magnitud de 5 grados en la escala de Richter. Se registró en el Valle de Uco, específicamente a 75 kilómetros al noreste de San Rafael y 246 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza. Con una profundidad de 30 kilómetros, no se reportaron daños materiales ni víctimas, pero sí fue fuerte. Sismos del 3 de noviembre del 2021. Un sismo de magnitud 5,8 se registró en la alta montaña a 7 kilómetros al norte de las cuevas, con una profundidad de 122 kilómetros. La intensidad fue de 4
grados en la ciudad de Mendoza y de 3 a 4 en la ciudad de San Juan. Sismo del 20 de octubre del 2024, un sismo de magnitud de 5,8 se registró en San Juan y se sintió en Mendoza, con epicentro a 82 kilómetros al noreste de la ciudad de San Juan. Sismo del 4 de enero del 2024, un sismo de magnitud 4 se registró en Mendoza, con epicentro en la zona del Pastal. Sismo reciente en Santa Rosa, un sismo de magnitud de 2,1 se registró en Santa Rosa, Mendoza, alrededor de las 11 de la mañana, sin causar daños materiales ni heridos. Sismo del 6 de septiembre, sin fecha exacta disponible, un sismo de magnitud de 3,6 se registró en Mendoza, con epicentro a 25 kilómetros, al oeste de la ciudad. Nada, porque te vamos a dar una sorpresa. Ay, está temblando. Divino, parecía. que divino está temblando. ¿Y cómo? Mirá, ay, ay, ay. Ay, está temblando muy fuerte. Pero muy fuerte. Muy, Sigue Mal, temblando sigue, muy sigue, fuerte. sigue. No para, ¿eh? No para, chicos. Está tremendo esto. Está esto al aire, esto es ¿Tenés? en vivo. ¿Tenés un estándar con el Tengo un tema del temblor? estándar, querido. Sí, no para, ¿eh? No para, no para. Quedémonos quietitos porque Ay, ay, ay. no para, No, es ¿eh? que no para. Chicos, No te asustes. No nos asustemos porque es peor y Está está muy bravo fuerte. esto, No, no está parando y tengo miedo por... Muy Esto fuerte. es al aire, estamos en vivo. Quédate quieta. Dios mío, qué largo. Chicos, Qué esto raro está... es esto. bravísimo. No para, No para, ¿eh? chicos. Vamos a... tengo los faroles Salimos, arriba, salimos. así que vamos a salir. Preparación y prevención. En estos casos, lo mejor que podremos hacer sería realizar simulacros de evacuación para estar mejor preparados en casos de sismos. También podrían desarrollar un plan de emergencia que incluya rutas de evacuación, puntos de reunión seguros y contactos de emergencias. Al igual que realizar inspecciones regulares de las estructuras para detectar posibles debilidades o daños. En esta etapa también entra la construcción antisísmica o sismorresistente. Este se enfoca en diseñar edificios y viviendas que resistan más de lo normal los sismos. Debido a todo lo anteriormente explicado, las estructuras antisísmicas en Mendoza deben ser edificios y viviendas que puedan resistir los movimientos sísmicos que ocurren en la región. Debido a la ubicación geográfica de Mendoza, en la zona de subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, es fundamental implementar medidas de seguridad para minimizar el impacto de los terremotos. Características de las construcciones antisísmicas. Diseño sismo resistente. El diseño de las estructuras debe considerar la resistencia a los movimientos sísmicos, utilizando materiales y técnicas adecuadas. Materiales. Se utilizan materiales como el acero, el hormigón armado y la mampostería reforzada, que ofrece mayor resistencia y durabilidad. Conexiones y uniones. Las conexiones y uniones entre los elementos estructurales deben ser diseñadas para resistir las fuerzas sísmicas. Técnicas de construcción. Construcción en seco. Esta técnica utiliza paneles prefabricados y reduce el tiempo de ejecución, los costos y los desperdicios. Sistemas de aislamiento sísmico. Estos sistemas permiten desacoplar la estructura del suelo, reduciendo la transmisión de las fuerzas sísmicas. Regulaciones y normativas. Reglamento IMPRES, CIRSOC 103. Este reglamento establece los requisitos para la construcción sismorresistentes en Argentina. Implementación. Es fundamental que los profesionales del sector se actualicen sobre las normativas y técnicas de construcción antisísmica. Importancias de la construcción antisísmicas en Mendoza. Prevención de daños. La construcción antisísmica puede prevenir daños materiales y humanos en caso de terremotos. Seguridad. La seguridad de las personas es lo más importante y la construcción antisísmica contribuye a garantizarla. ¿Qué hacer frente a un sismo? Es fundamental mantener la calma. No salgas corriendo. Aléjate de las ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan quebrarse. Ubícate en zonas seguras previamente identificadas. Generalmente, donde haya vigas y columnas, abajo de una mesa segura en forma fetal lateral, apoyándote sobre el costado derecho de tu cuerpo, con un brazo sobre la cabeza y otro libre para ayudarte a salir. No utilices escaleras y ascensores durante el movimiento sísmico. En caso de estar en un lugar vulnerable, deberás evacuar lo antes posible.
Si estás en un lugar seguro, debes salir una vez finalizado el movimiento. Ayuda siempre a menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores. Es importante contar con una mochila de emergencia y un plan de acción familiar previamente establecido.